Muy buenas tardes, muy buenas noches, días, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Es para mí un gusto poder estar con ustedes, nuevamente con todas y todos ustedes aquí. Espero que este ciclo que va llegando a su fin sea de mucha utilidad para pensar a una figura histórica como lo fue Fidel Castro. A lo largo de estas sesiones, son 7 en realidad, en planeadas, hemos tratado de mostrar una perspectiva en la que se coloca en el centro de la discusión la obra, digamos, que tenemos de Fidel, que es sobre todo un conjunto de elaboraciones a partir de la función de dirigente, es decir, a partir de la palabra hablada. No está de más decir e insistir que esta no es una historia de la Revolución Cubana, que no estamos confundiendo la biografía de una persona con un proceso que indudablemente involucra mucho más aristas, que requiere muchos más matices, que requiere otras fuentes. Nosotros estamos pensando en la figura de Fidel, no por Fidel mismo, porque tampoco es un ámbito plenamente biográfico, sino como parte de una estela, de un proceso mucho más amplio que es el que hemos denominado Liberación Nacional, que como hemos insistido desde el principio, nos parece que este es el camino, la ruta, el sendero por el cual transcurrirán muchas de las pugnas de la izquierda en los próximos años. Ya desde este 2026 es muy claro que el problema de la soberanía es uno de los más importantes, si no es que el central, y que en buena medida las fuerzas, los posicionamientos, las figuras políticas se traslucen a partir del posicionamiento que se tenga a propósito de la liberación nacional. Tenemos élites vasallas, élites entreguistas, tenemos un poder imperial asediando, atacando, es el caso de Cuba, el caso de Venezuela desde el 3 de enero, el caso de México en buena medida desde donde estamos transmitiendo. Y tenemos élites vasallas, claramente Ecuador, Brasil, que Honduras, ¿no? Que claramente están en posicionamiento de fungir como meras cadenas de transmisión de los designios que desde Estados Unidos se tomen o que se crea que se tomen, ¿no? Porque ni siquiera es que haya un ordenamiento directo, muchos de estos países son utilizados solamente de manera tangencial, ni siquiera son parte de una estrategia más amplia, pero bueno, sus élites dirigentes han decidido colocar, entregar, colocar a la nación y entregarle muchas de las riquezas y de las posibilidades. Y a propósito de la soberanía nacional, es que esta sesión va a tener como punto de referencia el problema de las fuerzas productivas. El problema de las fuerzas productivas es un viejo problema del marxismo. Es, digamos, la manera en que esta teoría ha logrado ubicar el despliegue y el desarrollo de las sociedades. Ese concepto tan problemático que hay que pensar una y otra vez, que es el de progreso, está encadenado al de las fuerzas productivas. Por fuerzas productivas entendemos todas esas capacidades, tanto colectivas como técnicas, que los pueblos y las sociedades logran conquistar en su vínculo con la naturaleza para poder producir y satisfacer sus necesidades, aumentando su capacidad productiva y aumentando, por supuesto, también su capacidad de consumo. Fuerzas productivas no son solo técnicas, aunque las técnicas son las más evidentes, las máquinas, los instrumentos, las herramientas, sino que también tienen que ver con dimensiones humanas, societales, colectivas. La primera fuerza productiva, decía Karl Marx en Los Grundrisse, es la comunidad. Decía René Zavaleta, reformulando esta frase de Marx, que la primera fuerza productiva era la nación. Y esto encaja muy bien con el problema de la liberación nacional y encaja muy bien con la perspectiva de Fidel como herencia de la liberación nacional. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener, esta vez no traigo presentación, vamos a tener un conjunto de ensayos, un conjunto de textos. A mí me gusta este en particular, que está en 2 tomos, que se llama Ciencia, Tecnología y Sociedad. Son 2 tomos, uno mucho más grande, que va desde 1959 a 1988, en donde donde se recuperan muchas de las frases que Fidel va dejando en sus textos. Son un conjunto de reflexiones sobre el lugar de la ciencia, sobre el lugar de la técnica. Fidel, en buena parte de su vida como dirigente político, tiene una certeza que es la del progreso, que el progreso es un deseo humano, que es un deseo colectivo, que el progreso no está dado, sino que hay que construirlo
alejando entonces cualquier reminiscencia de una crítica abstracta al progreso, como las que surgen a partir de la obra de Walter Benjamin y sus seguidores, que si bien son correctas y justas, no tienen que ver con el plano concreto de la vida, ¿no? La crítica de la idea de progreso como una crítica abstracta pues está bien para citar y para hacer un adorno filosófico, pero la realidad es que las sociedades no solamente necesitan satisfacer sus necesidades, sino que crean nuevas necesidades y tienen que resolver esas necesidades nuevas, viejas, antiguas, próximas, futuras, de todo tipo. Y no se puede hacer de otra manera eso sin un aspecto técnico, ¿no? La técnica es un elemento fundamental de la vida social. Y Fidel Castro, a partir de numerosas intervenciones, hace un conjunto de reflexiones de las más diversas escalas. Va desde la ganadería, el pienso, es decir, el alimento de la ganadería, el insumo, a la maquinaria, al azúcar, a un conjunto de directrices. ¿Qué encontramos como reflexión para la liberación nacional en estas figuras que Fidel coloca? Bueno, en primer lugar, la cooperación, la necesidad de una cooperación internacional. Ningún país desarrolla fuerzas productivas de manera totalmente endógena, toda la ciencia como una fuerza productiva, es decir, como un elemento que no está en la naturaleza, sino que se inventa, es artificial, el conocimiento científico es un conocimiento artificial que surge de la interacción entre los seres humanos y la naturaleza, pues la ciencia es cooperativa, ¿no? La ciencia tiene un ánimo cooperativo que en el tiempo de Fidel corre a cargo de las naciones. La necesidad de la investigación científica, entonces, no es solamente un dato para adornar los indicadores de una sociedad, sino que es un dato fundamental para cubrir las necesidades de esa sociedad. De tal manera que tenemos, por un lado, la necesidad del conocimiento científico, tenemos, por otro lado, una dimensión que quizá por la bruma del mercado no logramos discernir del todo, pero es la de la resolución de los grandes problemas de la alimentación, que evidentemente tienen un cariz técnico-científico, es decir, ningún nivel del conjunto de necesidades relacionadas con la alimentación se da de manera gratuita, no hay una producción inmediata de los alimentos, sino que es una producción cada vez más mediada por condiciones técnicas, que incluye y está presente en la obra seleccionada de Fidel. Bueno, incluye, por ejemplo, los fertilizantes, ¿no? La posibilidad de contar con fertilizantes para la producción de alimentos termina siendo un tema fundamental. Viendo el conjunto de propuestas que están puestas en estas compilaciones, podemos dimensionar, por ejemplo, el lugar de estos insumos, como son, por ejemplo, los fertilizantes. Y esto podría parecer raro cuando uno espera un Fidel revolucionario, un Fidel ideologizado, un Fidel que insiste en la arenga, pero la arenga es la de pensar el problema de la producción de alimentos, el problema de la producción de fertilizantes, ¿no? Les leo alguna cita que me parece importante. Dice en 1980, muy temprano, aunque este tema va a aparecer y ahorita lo voy a mencionar, dice, vivimos un momento internacional realmente peligroso y eso afecta a nuestra área y afecta a todo el mundo. Con paréntesis, esto demuestra que los problemas de la alimentación, de la salud, de la ciencia, de la producción no son exclusivamente locales. No hay una dimensión exclusivamente o privilegiadamente nacional, aunque su resolución sí lo es privilegiadamente nacional. Continúa Fidel, los analistas, los estadistas, los hombres que piensan serenamente, comprenden y se dan cuenta de las sombrías perspectivas del mundo en los próximos años. Los problemas energéticos que tiene el mundo y sobre todo el mundo subdesarrollado. Hago un paréntesis, bueno, pues vivimos en 2026 un dramático problema energético que se agravará seguramente.
Los problemas alimentarios, continúa Fidel, los problemas de crecimiento incontrolado de la población, los problemas educacionales, los problemas sanitarios, los problemas ecológicos. Es decir, no solo la destrucción del paisaje, sino el envenenamiento progresivo de las aguas y de la atmósfera, ¿no? Me parece a mí este segmento muy clarividente de cómo pensar desde el liderazgo político, desde el problema de la soberanía, muchas de las dimensiones en una clave de totalidad. Si se dan cuenta, Fidel no está refiriendo solo a un elemento o a una clave, sino que está refiriendo al conjunto de claves. Esto me parece muy importante, ¿no? Dice en algún momento Fidel, también en 1980, el problema energético se convierte ya para decenas y decenas de países en una cuestión vital para su desarrollo y en estas condiciones no habrá desarrollo para decenas y decenas de países en el mundo. El agobiante problema de la energía es uno de los graves problemas que el mundo tiene por resolver. Pensamos el caso de Cuba, ¿no? El caso de Cuba no es un país que tenga grandes eh, elementos, por ejemplo, del agua. El agua como una fuerza productiva, pues es clave para el desarrollo del capitalismo. No tiene grandes ríos, no es una isla, no tiene grandes cantidades de petróleo, por lo tanto no puede ser otra la opción, como lo estamos viendo en el dramático 2026, que la importación de energéticos. Pero esta situación que aparece de Cuba no es exclusiva de Cuba. El problema energético es un problema que atañe al conjunto de la humanidad en la medida en la que está aumentando nuestro consumo del mismo y los países, las naciones no tienen soberanía. A veces dentro de los propios países hay zonas que tienen un privilegio que no es compartido con el resto de las naciones. Pensamos en el caso de Texas, ¿no? Texas, que es un gran productor de petróleo o de gas, que muchas veces cierra la propia posibilidad de que estados vecinos de los propios Estados Unidos tengan ese acceso, ¿no? De tal manera que Fidel, lo que les quiero decir con esto, cuando hablo del pienso, cuando hablo de la ganadería, cuando hablo del petróleo, cuando hablo de los energéticos, cuando hablo de los fertilizantes, todos esos problemas que están atravesando la perspectiva de Fidel, refieren al problema de las fuerzas productivas. Cómo somos capaces los seres humanos de sostener un conjunto de necesidades y satisfacerlas? Y esa satisfacción de necesidades no puede hacerse sino de una manera cooperativa, colectiva, transnacional. Y ahí es lo importante, y esa es la diferencia, en una visión en donde la ciencia no sea ciencia que para el capital, ciencia como determinación del capital. Eh, Fíjense lo que dice Fidel. Ustedes participarán, le dice seguramente a un grupo de jóvenes, en esa vida del mañana. Ustedes conocerán ese país que será la antítesis de hoy. Ustedes conocerán una comunidad de lectura ampliamente desarrollada, de conocimientos técnicos universalizados. Y si lo de hoy ya nos muestra magníficos frutos, ¿qué fruto nos podrá mostrar el porvenir? ¿No? Hay una digamos, complacencia con esta idea de que el mañana, el futuro, tendrá un desarrollo tecnológico que será compartido. Me gusta mucho esta frase de los conocimientos técnicos universalizados, porque efectivamente lo que hemos visto a lo largo del mundo moderno es la universalización de los conocimientos técnicos, es decir, que no hay conocimientos que sean específicos o particulares de una zona o una región, sino que sus principios se pueden adaptar. Fidel es, en buena medida, hasta los años 80 y 90, en los años 80 empieza a haber algunos momentos de dubitación, un claro coordinador de la idea de que la técnica se llega por la educación es necesaria, ser socializada por las grandes mayorías, por el pueblo, y que al socializarse sus conocimientos, la apertura hacia un mundo técnico de mayor productividad que satisfaga las necesidades será cada vez más amplio. Dos cosas que son importantes. Fidel, en un discurso que da en la Universidad de Concepción en Santiago de Chile, en su visita en el año 71, si no mal recuerdo, es muy claro al decir que a él no le interesan, o a la Revolución Cubana no le interesan crear élites universitarias separadas del trabajo.
En la compilación que se lleva por título muy famosa, que se llama Educación y Revolución, en el caso de México, publicada por la editorial Nuestro Tiempo, en 1975, insiste también en esta dimensión, ¿no? La necesidad de que las y los estudiantes de los niveles más básicos tengan también una preparación técnica, ¿no? Que esa preparación técnica no se cinda de los conocimientos abstractos, ¿no? Que no haya esta conformación que hay en el mundo capitalista entre un trabajo manual, una formación para el trabajo manual y una formación para el trabajo intelectual. Es decir, como proyecto, después su realización es por supuesto mucho más compleja y mucho más difícil de llevar a cabo. Como proyecto está eso, que parece una idea medianamente baladí, pero que es central, ¿no? No puede haber una escisión entre la aplicación y la generación de ciencia, ¿no? Aquel que lleva a cabo la tarea técnica productiva no puede estar escindido de aquel que formula la tarea técnica y productiva. Este es uno de los elementos fundamentales. Por eso toda la campaña de alfabetización resulta clave para entender este primer segmento. Por eso es muy importante mantener esta premisa, ¿no? Esta compilación que sigue hasta el año 91 encuentra una serie de problemas que podríamos decir, por ejemplo, son la experimentación con grano, la experimentación con pastos, ¿no? Y todo esto tiene que ver, por supuesto, con la producción ganadera y por tanto con el consumo energético de las poblaciones. Tiene que ver con la capacidad de sostener bajos índices de mortalidad, sobre todo de la mortalidad infantil, en las que Cuba durante muchos años fue un renglón aparte del conjunto del llamado tercer mundo, ¿no? Y hay una apuesta muy de la época, desde los años 60, que es a la mecanización o a la tecnificación, ¿no? A no tenerle miedo a la técnica, no tenerle miedo a la máquina, como una manera de descansar o aliviar el trabajo humano, ¿no? Todo esto, claro, después en los años 80, 90, con la crisis ecológica y con otros elementos, pues entró en crisis. Pero es muy importante tenerlo en cuenta porque las sociedades se siguen moviendo alrededor de la idea del progreso. Ninguna sociedad se ha movido todavía en la idea de consumir menos, ¿no? Al menos de consumir lo necesario, ¿no? Y ese necesario, sabemos, es una condición social, no es una condición impuesta desde otro lado que no sea las condiciones realmente existentes por la sociedad. Por supuesto, en Cuba hay además un fuerte incentivo a la biotecnología que, por desgracia, dadas las condiciones de asedio económico y de bloqueo, pues no ha tenido del todo el desarrollo que debería, pero hay una inversión importante del Estado cubano durante muchos años a mantener una alta producción científico-tecnológica, ¿no? Este segundo volumen, pues habla efectivamente de condiciones como la alimentación humana, ¿no? Y el contraste entre una ciencia pensada una ciencia y una técnica pensada para la alimentación y una ciencia y una técnica pensada para el armamentismo, ¿no? Recordemos que en los años 80 Fidel encabeza una de las luchas más importantes, que es la en contra del pago de la deuda externa, donde lo dice en repetidas ocasiones, no es posible que se dedique tanto dinero al armamentismo mientras hay países que tienen estas deudas impagables políticamente, ¿no? Fidel es muy particular, ¿no? Eh, al ponerle el ejemplo o el énfasis en las personas, en los técnicos, ¿no? Entonces hay algunas, por ejemplo, dicen en algún momento, no concibo al técnico como un intelectual de la producción, lo concibo dirigiendo allí en la base, de sargento de la producción, ¿no? Es ese énfasis, ¿no? Que está en el discurso de la Universidad de Concepción, que está en sus discursos de educación y revolución, donde el técnico no debe escindirse, ¿no? Después, claro, los propios procesos hacen que se formen élites de conocimiento, eso lo sabemos en todos los países, en algunos es dramático y en otros, bueno, es mucho más controlado, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Si la falta de petróleo, dice Fidel en 1990, en nuestro suelo es una gran desventaja, mira lo que está diciendo, es un drama que nos falta el petróleo. Les digo a ustedes que no cambiaré jamás los enormes excedentes petroleros que tienen algunos países por la gran cantidad de talentos que se ha acumulado en nuestro país, ¿no? De nuevo, el sujeto técnico como el sujeto de la producción, la persona, las personas, la colectividad, en el sentido de que esto, ¿no? De que la colectividad, la nación es la principal fuerza productiva.
Entonces, antes adelanto el resultado de esta sesión. ¿Cuál es la principal fuerza productiva? La liberación nacional. La liberación nacional permite efectivamente un incentivo de las fuerzas productivas que la División Internacional del Trabajo, comandada por países imperialistas, jamás va a permitir a nuestros países. Hay que decir que Fidel no fue todo el tiempo un adalid del progreso. En algún momento entra en la técnica. Este libro se encuentra en red y circula bastante en varias ediciones. Se le puso como título El derecho de la humanidad de existir, que son algunas de las reflexiones que Fidel Castro hace desde 2007 en esto que se conoció como sus reflexiones, en donde vuelve a vincular técnica, naturaleza, división pobres ricos, ¿no? Países pobres, sociedades en las que hay pobres y ricos, es un conjunto de reflexiones donde ya está pensando críticamente el dilema del progreso, uno de los grandes elementos para pensar que no toda fuerza productiva es necesariamente positiva o no toda fuerza productiva actúa en beneficio de la sociedad, es por supuesto los agrocombustibles, ¿no? Particularmente el uso intensivo del maíz o el uso del azúcar para generar combustible es algo que le preocupa de manera dramática a Fidel, ¿no? De hecho, en algún lugar en Argentina, en la edición Luxemburg, en ediciones Luxemburg, Borón, Atilio Borón, recopila sus reflexiones sobre los agrocombustibles, ¿no? Ese título le pusieron es una frase de sus reflexiones: estómagos vacíos, tanques llenos, ¿no? Es decir, si la producción capitalista y la ciencia al servicio del capital sigue funcionando desde este punto de vista, lo que vamos a tener es que la producción de alimentos no va a estar en función de satisfacer las necesidades alimenticias, sino en formular cadenas de suministros para los energéticos, ¿no? Que mueven en buena medida a la maquinaria capitalista. Aquí ya encontramos un Fidel mucho más crítico, ¿no? Un Fidel que está pensando los dramas de las fuerzas productivas como fuerzas destructivas, ¿no? Ya no como insumos para la producción, sino como, posibilidades de la destrucción, ¿no? Eh, Aquí una reflexión no es una reflexión teórica, ninguna, esta es una reflexión teórica, no está haciendo referencia a Heidegger, a Gunther Anders, a Benjamin, no es ese marxismo, ¿no? Es una visión desde la conducción del Estado, ¿no? Y que desde la conducción del Estado mira la necesidad del forjar fuerzas productivas que atiendan a las necesidades humanas en una condición que debe de apuntar siempre hacia la igualdad y no hacia la diferenciación social. Si la ciencia y la técnica funcionan en favor de la diferenciación de clases, pues están traicionando su propio sentido de fuerzas productivas. Entonces, yo les recomiendo mucho este elemento, ¿no? Me gustaría concluir con esta reflexión. ¿Cuál es la principal fuerza productiva que podemos recuperar después de ver el horizonte al que el propio Fidel se enfrentó como dirigente de un Estado que tenía escasas capacidades técnicas al momento de la revolución, que vivía en buena medida de la importación de las fuerzas productivas técnicas de los Estados Unidos, que se quedó aislado, que entró en comercio o en diálogo, en negociación con un modelo que era el socialista, que en algún momento fue muy avanzada, o el socialista soviético, pero que después fue también perdiendo ímpetu y capacidad, en parte por la carrera armamentista en la que los Estados Unidos metieron a la Guerra Fría. Fidel se queda con una idea: las fuerzas productivas fundamentales son aquellas que satisfacen las necesidades humanas, ¿no? Y de esas son las que se deben de apuntalar, ¿no? La que tiene que ver con la alimentación, la que tiene que ver con la ganadería, la que tiene que ver con la cuestión sana, la que tiene que ver con los fertilizantes. Después podemos hacer críticas sobre eso, ¿no? Después viene un Fidel más agroecológico que está pensando ante la ausencia de ciertos energéticos, por ejemplo, los temas que hoy llamaríamos agroecológicos, es decir, que está pensando en las alternativas frente a esa condición, ¿no? Y yo creo que deberíamos de tomarlo en cuenta, ¿no? El drama cubano del año 2026 que estamos viendo de cerco petrolero, de imposibilidad del ingreso de petróleo,
Hoy aparece como una excepción, pero en realidad si pensamos a los combustibles fósiles como la fuente principal de la energía en el modo de producción capitalista, y si pensamos su condición de modos no, de insumos no renovables, en realidad lo que hoy es una excepción es el espejo en el que no se van a ver todas las sociedades. Es decir, todas las sociedades que van a enfrentarse frente a la escasez de estos insumos. El petróleo se va a acabar, el gas se va a acabar, ¿no? Y por supuesto ni la energía del sol ni la energía del aire pueden sustituir por entero a lo que las funciones que cumplen estos otros elementos técnicos. Y entonces lo que hoy aparece como una excepción, en realidad puede ser el horizonte de muchos de nuestros países, ¿no? Y eso lo deberíamos de tomar muy en cuenta, lo debemos de tener en perspectiva, lo debemos de tener en el horizonte, porque las reflexiones de Fidel, si bien están atrapadas en su tiempo, si bien están atrapadas en un conjunto de elementos, por ejemplo, la LOA, la Revolución Verde, que llega a ser en algún momento, que a la cual también critica por su insuficiencia, aunque prefigura muy bien su carácter de aumento de los rendimientos de granos y de alimentos, ahí está parte de ese secreto que tendremos que ver, ¿no? Entonces, tal manera que la conclusión no puede ser otra que la principal fuerza productiva es la nación. La principal fuerza productiva es la liberación de la nación, su capacidad técnica, su capacidad de crear condiciones de igualdad, su capacidad de conducir recursos económicos hacia la investigación, hacia la ciencia, pero una ciencia en función justamente de los intereses de los pueblos, de las naciones. No hay intereses de las carreras armamentistas, no hay intereses de las industrias como la automovilística, ¿no? Es muy difícil de separar todo esto, pero es un principio y es un principio político muy importante, porque las sociedades se siguen moviendo, aunque les pese a los filósofos más abstractos, se siguen moviendo en torno a la idea de progreso. Y hay que un gobierno, un ejercicio de gobierno, tiene que satisfacer las demandas socialmente coordinadas de los pueblos, ¿no? Del tiempo de los pueblos. Evidentemente, tenemos un consumo, una demanda energética, tenemos un consumo y una demanda alimenticia, tenemos un consumo y una demanda de bienes y servicios a los que hay que atender, ¿no? Y que no podemos obviar solamente porque estamos haciendo una crítica abstracta al progreso. Entonces, yo creo que la reflexión de Fidel puede parecer ingenua en un punto, sobre todo en los primeros años 60, demasiado comprometido con la técnica, demasiado comprometido con el progreso, demasiado comprometido con la tecnificación, pero no deja de ser una técnica situada, un pensamiento sobre la técnica de manera situada, y eso es lo que es importante, situarlo, ¿no? Situarlo, colocarlo en unas condiciones concretas, en unas condiciones específicas, en un momento, en una temporalidad, en una coyuntura. Después estas tienen que ir cambiando y se van ajustando y se van modificando, pero siempre tienen que tener este carácter situado. Paréntesis, las no muy grandes reflexiones que hace Fidel sobre la cultura y el colonialismo cultural no están pensados en la clave del decolonialismo del día de hoy, sino están pensados en un colonialismo de las formas y de los procedimientos de la producción y del consumo. Él lo ubica claramente, y esto parece una crítica cotidiana, pero tiene una gran profundidad. Él ubica que el consumo de los países desarrollados, imperialistas, es demasiado alto. Y no se puede, no pueden los países del tercer mundo, del subdesarrollo, no pueden aspirar a imitarlos, que es necesario transformar la mentalidad cultural. Si vamos a la crítica del progreso, bueno, la crítica del progreso se realiza mediante de esta transformación de los patrones de producción y consumo. Si esos no se modifican, de nada sirve todo lo otro, ¿no? De nada sirve hacer la crítica abstracta, de nada sirve que la denuncia de la técnica, la denuncia de la ciencia, ¿no? Se tienen que transformar. Entonces, yo le recomiendo mucho entonces estos dos tomos, ¿no? Ciencia, Tecnología y Sociedad, y uno de los mejores libros de Olivia Miranda Francisco, que es una intelectual cubana, desgraciadamente ya fallecida, que se llama Filosofía, Ciencia y Sociedad de Fidel Castro. Creo que es uno de los mejores síntesis que existen sobre el pensamiento de Fidel a propósito del vínculo que hay entre fuerzas productivas y sociedad, entre fuerzas productivas y nación, entre fuerzas productivas y capacidad de resolver los problemas. Dentro de la bibliografía está creciendo, pero que a veces no cumple con algún cierto parámetro, a veces es demasiado geográfica, indudablemente el de Olivia Miranda Francisco, que también hizo algunos textos sobre Carlos Rafael Rodríguez,
el viceministro muchos años del Estado cubano, eh, es de los más importantes, ¿no? Y se los recomiendo ampliamente. Y por último, el derecho de la humanidad a existir, que ya es una puesta a punto a partir de los años 2005, 2006, 2007, sobre las condiciones técnicas, políticas del momento, ¿no? Ya de una crisis ambiental acelerada, de una crisis, de la manera en que se está pensando la ciencia y la técnica. Bueno, eh, por condiciones diversas, bueno, hay que ir acelerando esta producción del material para el ciclo, que espero les sea de utilidad. Muchas gracias.